Gloria, entonces vamos a compartir esta palabra, esta porción de la escritura que se encuentra en el libro de Salmos 119, verso 133. Un versículo nada más quiero compartir con todos ustedes los que están escuchando. Espero que sea de bendición para tu vida. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salmos 119, versículo 133. Dice la palabra del Señor: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Vuelvo a leer otra vez. Ordena mis pasos y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esta palabra vamos a estar compartiendo. Yo sé que parece muchas veces algo sencillo, un versículo, pero siempre hay algo lindo detrás de cada versículo. Como siempre yo digo, no hay que restarle importancia a un versículo, la palabra. Un versículo pareciera que muchas veces no tiene mucho significado. Pareciera ser un versículo normal, un versículo, digamos, que está ahí para completar, pero la verdad que no. Ningún versículo está ahí solamente para complementar, no, sino que cada versículo va, tiene algo detrás de ese versículo que Dios utiliza para hablar a nuestra vida. Entonces, con este versículo vamos a estar meditando la palabra del Señor, algo importante. ¿De qué está hablando en primer lugar? Hay, como siempre digo, ustedes ya conocen cuál es la manera en la cual desarrollo la palabra en cuanto a lo personal, cómo es la manera. Entonces, hay puntos los que yo quiero que usted tenga en cuenta. 3 palabras de este versículo: la palabra ordenar, la palabra pasos y la palabra palabra. Porque acá habla de ordenar, habla de los pasos y habla también de la palabra. Esas tres palabras quiero que tenga en mente, quiero que tenga en memoria. Y si usted quiere anotar ahí, entonces anote. Palabra número 1 es el ordenar. La segunda palabra podría ser pasos y el tercero es palabra. Y vamos a estar viendo el porqué. Después, si tal vez usted no entiende primera vez que está escuchando la manera en que les pongo la palabra, entonces pues ya enseguida se va a dar cuenta del por qué le digo que estas palabras quiero que tenga en cuenta. Entonces, la primera palabra, ordenar. ¿De qué está hablando? Hay que entender en primer lugar el contexto de lo que está hablando. Salmos 119, verso 33. Ordenar. Conocemos lo que, el concepto, la definición de la palabra ordenar. Conocemos, muchas veces no hace falta de darle una definición a esta palabra, o sea, de nombrar el significado en sí de la palabra, porque todos conocemos que es, hermano, poner en orden una cosa, o sea, encaminar una cosa para para un fin determinado. Ese es la palabra ordenar, o sea, colocar de una manera bien, algo bien colocado. Por ejemplo, puede ser en una, digamos, determinada posición, así. Usted me entiende a lo que le estoy tratando de decir, lo que significa el ordenar. Algo que está desparramado. Por ejemplo, usted si va a limpiar su casa, usted pone en orden las cosas. Usted va a barrer y va a ordenar las cosas, cada cosa ahí en su lugar. Las señoras ahí ordena sus cosas. Lava los utensilios que utiliza en la cocina, cada uno lo pone en su lugar, ahí los cubiertos pone en su lugar, los platos pone en su lugar. O también usted, mi hermano, también cuando usted trabaja, por ejemplo, luego al término del trabajo o al término del día, usted sus herramientas pone todo, guarda en un lugar y ordena todo. Eso es ordenar. Muy fácil le explico lo que es ordenar. Yo sé que saben, pero es mejor, o sea, es lindo también esclarecer un poquito y graficar un poco el significado también de esta palabra para poder entender de muy bien, para que sea mucho más claro. Ordenar, entonces, pero ¿de qué tipo de orden está hablando? Entonces, esa es la primera palabra, de ordenar. Pero ¿qué hay que ordenar? ¿De qué se refería o a qué se refería o qué el salmista dijo que quería ordenar? Era sus pasos. ¿Y cómo es eso? No es que nuestro pie vamos a ordenar, no. Al hablar de paso no se refiere, hermano,
a lo físico, sino a lo que nosotros vivimos, a lo que nosotros hacemos, por donde nosotros andamos, porque dice la palabra que Dios escudriña la senda de nuestro pie, o sea, la vereda, nuestro camino. Eso significa que Dios conoce por dónde andamos, cómo estamos andando, qué estamos haciendo. De eso se refiere al hablar cuando la Biblia habla que de los caminos del hombre, las veredas, los pasos del hombre. A eso se refiere cuando la Biblia habla sobre esto, o sea, de lo que el hombre o la mujer está realizando, lo que está haciendo, cómo está viviendo, de qué manera se está comportando. Todo eso abarca, hermano, lo que es los pasos del hombre o de la mujer. Y entonces dice el salmista: ordena mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra. Ahí está, la palabra. ¿Y qué tipo de palabra? Pues está la palabra de Dios. Y después, ¿qué más dice? Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Primero, pidió el salmista que sus pasos sean ordenados con la palabra. ¿Para qué? Para que ninguna iniquidad se enseñoree de él. Hasta ahí estamos repasando un poco el versículo para luego adentrarnos un poquito más a profundidad, como se dice, y ya perereilla poco cuaco palabra, pero es importante también adentrarnos un poco también más a profundidad a este versículo. Ordenar los pasos con la palabra. Sabemos, hermano, que, por ejemplo, le voy a nombrar un versículo clave o un versículo bastante importante que guarda mucha relación, hermano, también con esto que estamos leyendo, que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, por ejemplo. Usted conoce, 2 de Timoteo 3, 16, por si tal vez se olvidó, le voy a leer y le voy a refrescar la memoria con este versículo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada, o sea que Dios mismo había inspirado para que utilice para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios. Esa es la utilidad, o sea, el fin de la palabra. ¿Para qué Dios dejó esto? Dios no dejó la Biblia solamente para nosotros conocerle a Él. En parte fue para conocer su grandeza, conocer los orígenes de cómo fue todo también, pero mayormente también queda, hermano, o sea, Dios dejó esta palabra para que pueda ser útil para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Y la palabra de Dios dice el libro de Hebreos también, otro versículo bastante conocido, también que usted conoce de memoria, pero le voy a darle lectura nuevamente a este versículo, capítulo, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 4, verso 12, que habla, que dice: la palabra de Dios es que es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Esa dice que es la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso nos dice con respecto a lo que es la palabra de Dios según el libro de Hebreos. Y si es que vamos a nombrar todos los versículos referente, hermano, a este tema, lo que es la palabra de Dios, podemos, hermano, encontrar un sinnúmero, hermano, de versículos, hermano, que respalda lo que es, mi hermano, la palabra de Dios. Y como dije, hay mucho, hermano, hay muchísimos, hermano, versículos que respaldan esta palabra. Pero entonces, dijo el salmista, entendió. ¿Qué entendió el salmista? Que para que sus pasos sean ordenados tenía que ser a través de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios sirve ¿para qué? Para enseñar en primer lugar. ¿Y qué es enseñar? Enseñar, pues, es poner en el conocimiento o a conocimiento de alguna persona lo que ya está establecido o cómo tienen que ser las cosas. Eso, y para eso está la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, nuestros pasos no pueden ser ordenados si es que no está la palabra de Dios.
va a ser ordenado, pero en un orden erróneo. Muchas personas, hermano, ignoran lo que dice la Biblia. Por esa razón, hermano, no avanzan mucho, hermano, en el sentido espiritual. ¿Qué dice el libro de Oseas, por ejemplo? Y no solamente el libro de Oseas, también el libro de Isaías encontramos la misma palabra. Dice, mi pueblo perece, dice en una parte, porque ¿qué le falta? Le falta conocimiento. En otra parte dice, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque le faltó también conocimiento, le falta conocimiento. Y muchos hermanos caminan de manera errónea. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no ponen en primer lugar. Y muchos dicen y caen en ese error, hermano, como dice en el libro de Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Dice también la palabra que los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero ¿quién es el que pesa? Jehová, o sea, Dios es el que pesa. Él es el que mide, Él es el que ve, el que escudriña nuestro camino. Y como si es que no ponemos la palabra en primer lugar, ¿cómo vamos a tener nuestros pasos? ¿Cómo se van a ordenar? Porque a través de la palabra de Dios es el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Como dijo Pablo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por ejemplo, si la ley no existe, nosotros no vamos a saber lo que es infracción, o lo que es delito, o lo que está penado para los, si es que no existiera ley. Pero la ley está para que nosotros podamos saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Para eso está la palabra de Dios, para que nos muestre qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Pero muchos hoy en día ignoran, hermano, la palabra. Muchos hoy en día, hermano, ignoran la enseñanza de la palabra, el aprender la Biblia. Como si es que ignoramos el estudio de la palabra, si ignoramos el conocimiento de la palabra, ¿cómo vamos a llegar al reino de los cielos? Porque para entrar en el reino de los cielos, nuestros pasos tienen que estar ordenados. Nuestros pasos tienen que estar bien delante de Dios. Tenemos que caminar bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en ese lugar habrá un camino, dice, llamado camino de santidad. Habrá un lugar. Y por torpe que sea el que ande en ese camino, no se va a extraviar. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo va a guiarle a esa persona. Y en ese camino de santidad, dice el libro de Apocalipsis, ninguna cosa inmunda entrará en ella. Y si andamos, hermano, de una manera, digamos, desordenada, si nuestros pasos están mal delante de Dios, ¿cómo pretendemos en esa condición entrar en el reino de los cielos? Y mucha gente hoy en día, hermano, anda en sus pasos, hermano, mal, digamos, caminando en un camino equivocado. ¿Por qué? Por falta de el conocimiento, porque no se le enseña la verdad. Y muchos, hermanos, van, como dije, caminando, hermano, hacia el error. ¿Por qué? Porque el que tenía que enseñar, el que tenía que ser el portavoz y decirle, hermano, hermana, esto es así, 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 no está predicando. ¿Y cómo pretendemos entrar en el reino de los cielos si es que no conocemos lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere? Mucha gente piensa que así nomás va a entrar en el reino de los cielos. Mucha gente piensa, hermano, porque se le dice, no, tal cosa no es nada. Igual podés hacer esto, igual podés hacer aquello. Dicen mucho. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo, por ejemplo, le hablo en lo personal, no soy, como digo, siempre fanático de hablar de experiencia ajena. Yo en lo personal, hermano, les cuento en qué tipo de Dios creo. Yo creo en un Dios, hermano, que no cambia. Un Dios, hermano, que dejó establecido la palabra y dice que su palabra permanece para... Isaías capítulo 40, verso 8, por ejemplo. Que permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, y más la palabra del Señor permanece para siempre. Yo no creo en un Dios que hoy dice una cosa y mañana cambia. Yo no creo en un Dios injusto tampoco. Yo creo en un Dios justo. Porque sería injusto, le digo que sería injusto. Sería tan injusto que a mí Dios me diga que yo me tengo que santificar para entrar en el reino de los cielos
y a otra persona le va a dejar entrar en el reino de los cielos así, lleno de inmundicia. Eso sería injusticia. Sería tan injusto que Dios me diga a mí, apriete conmigo hasta el último para que yo me santifique, y a otra persona le esté liberando y le diga, no, podés así, podés vestirte, igual nomás podés pintarte, igual nomás podés no vestirte de esa manera, igual. Sería tan injusto. Y yo creo en un Dios justo. Y yo creo que Dios estableció su palabra, y esto va para todos. Dice la palabra que Dios no hace acepción de persona. No porque la persona sea intelectual o tenga riqueza, Dios le va a liberar su palabra. No. Igual no importa. La palabra es para todos. La palabra es para todos. Dios no cambia. Dios no tiene hijo favorito, hermano. Dios no tiene hija favorita. Yo no soy favorito de Dios, tampoco usted es favorito de Dios. Somos hijos únicos de Dios, pero no somos favoritos. No es porque a mí me prefiere más Dios y conmigo va a liberar su palabra, a mí me va a dejar que yo ande así como yo quiera y con los demás va a apretar. No, Dios no es así. Y muchos se engañan. No, Dios trata con muchos, trata de manera diferente, hermano. No, eso ya quedó atrás del Antiguo Testamento. No, ya no tiene importancia. No hace falta, hermana. Dios mira el corazón. Tenemos que tener la calidad en nuestro corazón. No hace falta lo exterior, dicen algunos. Hoy están predicando la mayoría. Dios mira la calidad del corazón. Hoy en día, hermano, famoso. Pero ¿cómo se va a ordenar nuestros pasos, hermanos, si estamos obviando esta palabra? La palabra de Dios no cambia. Puede ser que esta palabra fue escrita, hace 500, 1000 años, no sé cuántos años atrás. Pero hasta el día de hoy sigue teniendo vigencia. Y la palabra de Dios no cambia. No piense que Dios te va a tratar como favorito y a usted le va a dejar que entre así nomás en el reino de los cielos. Tuve una experiencia con un pariente mío una vez, me dijo así. No, Dios por eso a mí Dios no me va a condenar. No. A mí Dios no me va a condenar por usar esto. A mí Dios no me va a condenar por aquello, no. A mí ya encontré personas que me han dicho así. ¿Y qué hace? Cambió la palabra. Dios dijo una cosa, Dios estableció en su palabra tal cosa, pero esa persona dijo, no, Dios por eso a mí no me va a condenar. Y muchos hermanos, detrás de qué la gente se refugia. Detrás de la palabra que estaba dando lectura, hermano, que dice que la misericordia de Dios es para siempre. Muchos dicen, no, Dios es Dios de misericordia. Dios por eso no te va a condenar. Claro. No, Dios es Dios de amor, te dicen la gente. Está bien, cierto. Tienen razón. Dios es Dios de amor. Dios es Dios de misericordia. Pero hay un punto bastante importante que muchos se olvidan, que Dios es fuego consumidor. Muchos no completan, hermano, su predicación. Ahí a media nomás. Dios es fuego consumidor. Y si es que uno, hermano, no hace lo que él quiere, Dios le va a consumir. Porque dice la palabra que va a llegar el tiempo donde ahí va a estar los ángeles, hermano, ya dispuestos para la siega. Y el árbol que no tiene fruto va a ser cortado. Ya está el hacha puesta a la raíz de todo árbol que no da fruto. Y el árbol que no da fruto va a ser cortado y va a ser arrojado al fuego. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. Muchos ignoran, hermano. Muchos crean para su propio Dios. Muchos, hermano, hacen para su propio Dios. Dios de misericordia. Dios por eso no te va a condenar. Hoy en día la idolatría, hermano, mucho más. ¿Dónde hay más idolatría hoy en día? Dentro del pueblo cristiano. Muchas veces decimos, no, los católicos, esto. Muchas veces miramos, mi hermano, ahí en la paja de los católicos, pero ¿qué pasa en la vida de muchas veces los creyentes? La idolatría que hay en el pueblo también evangélico. Usted me va a decir, no, hermano, yo no adoro la imagen. Claro que no adorás imagen. Está bien. Pero muchas veces el creyente adopta y crea un propio Dios que se adecue a lo que él quiere. Una hermana, por ejemplo, una mujer dijo, no, yo le digo a Dios que a mí mi cabello me estorba, por eso yo corto mi cabello. No me importa, a mí me estorba mi cabello. Ay, oye Dios, que se hace acá, güey, se estorba. Ajá, otro sale acá, güey. Y corta, tiene recorte de hombre esta mujer. ¿Y qué pasa? Le puso a Dios requisito. Ella fue lo que adecuó a Dios a lo que ella quería. Dios dice que le es deshonroso a la mujer cortarse el pelo. Muchos dicen, no, pero la punta nomás. No. Y pote pala sacarán, güey. No.
Si Dios dice una cosa, Dios estableció, dejó en su palabra cómo Dios va a cambiar para darte gusto a ti. No mi simindeco. Mi simita y polvito indeco amo hicieron, ¿vale? Porque no porque se me mismo hicieron asa y mo y pico se cotapecha, dice también una mujer, también una pariente nuestro también que lastimosamente ya partió. También dijo, ya que cola se me mismo y que tu hicieron esa yusa y cotas y no añe maquillada y seguía maquillándose. Y ignoró la palabra de Dios. Dios dice, usted me va a preguntar, pero ¿dónde dice, hermano, la palabra que esto, aquello? Le puedo mostrar, hermano, con versículos donde habla la palabra de ello. Porque la Biblia está escrito, habla de las pinturas, habla del corte, habla de pintarse el pelo, de maquillarse, habla de la vestimenta, habla de todo, hermano. La Biblia está todito, hermano, escrito. Está totalmente escrito. Pero ¿qué pasa? Muchos hermanos están ignorando la palabra de Dios. Y como estaba, usted me va a decir, pero no es el tema que estás hablando. Claro que es el tema, ¿por qué? Porque dice que los pasos se ordenan con la palabra. Usted puede tener paso desordenado, estar caminando mal delante de Dios. Entonces, por la palabra usted va a saber que está caminando mal y se va a ordenar. Y muchos están ignorando. Muchos ignoran la palabra, hermano, hoy en día. Muchos se están engañando hoy en día. ¿Qué dice? Ella también encontré personas que dicen, no, la palabra prácticamente ya no tiene mucho, digamos, importancia. Tiene que ser poder, tiene que ser fuego, tiene que ser fuego, tiene que ser, pero el conocimiento allá ya queda de lado. No, tampoco es así. Muchos están engañándose, hermano, por el ruido. Eso a muchos no les gusta. Yo sé que a muchos hermanos les disgusta. Es cuando realmente uno habla sobre esto, pero realmente muchos engañados por el ruido. Porque tal vez ahí en la iglesia uno está orando, hablando en lengua, cree que ya está salvo. El hablar en lengua tampoco salva. Porque Dios muchas veces sabemos que el sello del Espíritu Santo dice la palabra que es. Pero ¿cuántas personas hay, hermano, que hace tiempo se desviaron de la verdad, pero aún siguen hablando en lengua? Aún siguen hablando en lengua. Hace tiempo está desviado la palabra. Hace tiempo está mal, pero sigue hablando en lengua. O porque en la iglesia ahí todos estén saltando. Eso tampoco salva. Una persona puede caer, ahí puede estar saltando, caerse en el suelo, hermano, y se levanta, hermano, y puede seguir pecando. Usted me va a decir, ¿cómo es eso? Es así. Porque el que hace, hermano, el efecto en la vida, ese, hermano, es la palabra de Dios. Muchos hermanos van a la iglesia, hermano, los domingos nada más. Y va y ahí el pastor ora ahí, se cae en el suelo y se levanta ya. Hoy ahí te reí, pero ¿qué pasa? En la semana vuelve a decaer y el domingo ya llega nuevamente cabizbajo. Porque es como el vehículo, hermano, que se le terminó la gasolina, hermano. No aguanta en la semana con esa pequeña alegría que se le dio, hermano. Pero una persona que pone la palabra de Dios ahí, hermano, en primer lugar, esa persona, hermano, va a confiar en la palabra y va a buscar de Dios. No porque en la iglesia ocurra milagros, hermano, sanidades, eso significa que estamos bien delante de Dios. Yo por eso vuelvo a mencionar, quiero aclarar, hermano, por esto. Muchos tal vez pueden juzgarme, hermano, por esto. No importa, hay que decir, hermano, porque la palabra de Dios a mí me dice, hermano, el libro de Mateo, que muchos van a decir, hermano, en ese tiempo, que Señor, pero en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Pero ¿dónde van a estar ellos? En el lado de que Dios les rechaza. Esto tiene que ir equilibrado, mi hermano, el conocimiento de la palabra. El saber, hermano, lo que está bien y el saber lo que no está bien. Porque por medio del conocimiento, hermano, como dije, podemos lograr muchas cosas. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, en primer lugar. Y cuando uno tiene conocimiento de la palabra de Dios, va a saber, hermano, cómo va a temer a Dios. Uno va a saber, hermano, que la Biblia, por ejemplo, te dice algo, un pecado, que usted tal vez puede que hoy esté cometiendo un pecado, pero que usted no sabe que es pecado. Y luego cuando conoce la palabra, escudriña la palabra, se va a dar cuenta que eso es pecado y que había sido en la Biblia, estaba escrito que eso no se tenía que hacer.
Mucha gente dice, encuentro hermano, dice, a mí nunca me enseñaron. Mucha gente dice, se encuentra hermano con la palabra verdadera y que uno le muestra por la Biblia, por ciertas áreas, y dice la gente, a mí me enseñaron. Tantos años dentro de la iglesia y yo esto no sabía. ¿Por qué? Porque se ha dejado la palabra de lado. Hoy en día es entretenimiento, hermano. Hoy en día, mi hermano, ya todo es entretenimiento dentro de la iglesia, hermano. Es una vergüenza en muchos lugares, hermano. Luces de aquí para allá. Parece discoteca, hermano. En otros lugares más grandes, hermano, hay el humo en el escenario. Se suben ahí a cantar, supuestamente a alabar los jóvenes, hermano. Con ritmos, hermanos, que a Dios desagrada totalmente. Ahí ya entra todo tipo de ritmo, hermano. ¿Por qué? Porque hoy en día es entretenimiento. Ya no es, mi hermano, no se busca realmente y se ha perdido la reverencia. Ya no se reverencia la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra mismo se sacó de ese lugar. Y hay en muchos lugares donde Dios, hermano, Jesucristo, mi hermano, está ya parado en una esquina, no se le deja hablar. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, hermano, duele esa palabra. Por ejemplo, hermano, duele esa palabra porque Ezequiel, por ejemplo, capítulo 21, verso 16, si usted lee, ahí habla de la espada afilada de Jehová. Y dice que corta, hermano, por todos lados. Esa espada afilada, y dice que, ya leímos el libro de Hebreo, hermano, capítulo 4, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada, mucho más corta, mucho más que una espada. Como estaba mencionando el libro de Ezequiel capítulo 21 verso 16, dice esta palabra, mi hermano, corta a la derecha, ir a la izquierda a donde quiera que te vuelva. O sea, por donde te das vuelta, la palabra de Dios te corta. ¿Por qué? Porque esto escudriña nuestro interior. Si usted quiere ser salvo realmente, tiene que poner la palabra de Dios en primer lugar. Tienes que poner la palabra, ¿qué dice Dios? Porque como estaba leyendo el libro de Proverbios, muchas veces podemos decir, yo estoy bien delante de Dios, yo estoy bien, yo oro, yo me congrego, yo voy a la iglesia, yo alabo, yo canto, pero puede ser que haya cosas ocultas. ¿Por qué usted piensa que el salmista dijo, ¿quién podrá descubrir sus propios errores? Más líbrame de lo que me son ocultos. Job también dijo, ¿cuántos pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Eso dijo Job. ¿Por qué? Porque ellos entendían que había cosas que tal vez podrían estar ocultas, y eso, hermano, muchas veces nos hace mal. Por ejemplo, también Job, otra parte, Eliú, por ejemplo, había dicho en el libro de Job, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, ya no lo haré más. Enséñame lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Muchas veces hay cosas que estamos haciendo mal, y por esa razón estamos caminando mal en el camino de Dios. Y tenemos que pedirle a Dios que Él nos enseñe qué estamos haciendo mal, porque eso, hermano, puede privarnos de la vida eterna. Sería tan triste, hermano, sacrificarnos 35, 40 años en el camino cristiano, pero tal vez por un pequeño error, hermano, no entrar en el reino de los cielos, o por no tener conocimiento. Pero, hermano, en nuestra iglesia nos enseña la palabra. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar aquellas cosas grandes, aquellas cosas ocultas que tú no conoces. Pero depende de la persona, el querer saber la palabra de Dios. ¿Qué pasa muchas veces, hermano? Muchas veces uno no busca la verdad por temor a la herida. ¿Qué estoy tratando de decir? Que uno no busca la verdad por temor a la herida. Sabemos bien, hermano, que la palabra de Dios hiere y corta. Y muchas veces tenemos temor a esa verdad, por eso no buscamos. Por ejemplo, no preguntamos a Dios algo porque sabemos bien o sentimos en nuestro espíritu que está mal, y por eso, y sabemos que nos va a doler, por eso ignoramos. Muchos hermanos ignoran la palabra porque sabe que tal cosa tiene que dejar, y esa tal cosa él le gusta mucho a su espíritu, o sea, a su carne. ¿Y cómo vamos a ordenar nuestros pasos?
¿Cómo pretendemos entrar en el reino de los cielos si es que la palabra de Dios dejamos de lado? Si ignoramos, no, eso ya quedó de lado, eso ya no sirve. Muchos dicen que el Antiguo Testamento quedó de lado. ¿Y qué pasa? En momentos difíciles, ¿en dónde primero se refugia? Salmo 91. También está en el Antiguo Testamento. Y muchos hermanos dejan de lado. ¿Por qué se deja de lado el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento está la ley. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento te habla de la vestimenta, que la mujer no debe vestir traje de hombre, tampoco el hombre traje de mujer. Pero ¿qué dicen los predicadores hoy en día? No, que hay pantalón para mujer. Hay luego el diseño, la costura en sí para mujer es diferente. Ya he escuchado predicadores, hermano, hablando así, que no tiene nada que ver porque el pantalón para mujer es diferente, no es del hombre. Ignoran el Antiguo Testamento, deja de lado. Pero la diferencia marcante, hermano, que las líneas femeninas es diferente, hermano. Y Dios no acepta eso. No, debajo de mi pollera no me voy a usar, hace mucho frío. No. ¿Qué va a pasar si en época de frío Cristo viene y te encuentra de esa manera? No, hermano, en mi trabajo no me voy a usar. Después pues ya llego en casa y me voy a poner yo otra vez mi pollera. No, hermano, no puedo trabajar así. Mi hermano, es nuestro uniforme, nuestro patrón, mi jefe. Me requiere usar pantalón. ¿Y qué pasará si Cristo viene justo cuando usted está en su lugar de trabajo? Por ejemplo, donde envía pues de trabajo, va a Cristo donde topa upeisa. El etápico, Señor, dentro de 3 horas se está trabajo, ya está donde la se vamos a montar las polleras upea ya van en día. ¿Acaso de coreta upea? Jóvenes, jovencita, tiempo de colegio. No, porque esto, no porque uniforme. ¿Qué va a pasar contigo? Hombres, por ejemplo, también. Esto va, porque la palabra corta de ambos lados, no solamente para uno, no podemos echarle solamente la culpa a uno. ¿Qué pasará, hermano? Por ejemplo, coste días a cuestere y hace mucho calor hoy. ¿A qué esta remera? ¿A qué esta camisa? ¿Y qué pasará tal vez cuando hace tanto calor Cristo viene? ¿Acaso usted piensa que Jesucristo va a venir y te va a tocar ahí en el hombro? Levántate, ya vengo ya por mi iglesia, vamos. No. Es un engaño total. Cristo viene a llevar a aquel que está velando preparado. O si en primer lugar cuando Cristo venga, no piensa que vas a correr, a agarrar tu ropero, tu pantalón y te vas a quitar ese short que tenés y te vas a poner ese pantalón para irte con Cristo. No. Es una equivocación total. Cristo va a venir a llevar a aquel que está día y noche preparado. No tenemos que, no me voy a preparar, no. Jesucristo no va a llevar a aquella persona que va a prepararse primero, no. El que está preparado, ese se va a ir. No una camisilla nomás, hermano. No. Y muchos dicen, no, estos son extremistas, estos son legalistas. Pero a mí me agrada realmente si uno me quiere tildar de legalista. Pues está bien, me alegra. ¿Por qué? Porque lo que es legal, hermano, es porque está bien. La legalidad, hermano, es algo que va de la mano con la verdad. Y no nos molesta. Si alguien nos tilda, muchos hermanos nos han dado la espalda por eso. Por decir así las cosas. Porque hablamos, hermano, algo que tal vez no va con lo que es su condición o no va con lo que es su vida. Y muchos nos han dado la espalda. Hace tiempo, hermano. Por ejemplo, desde que vino esta emisora aquí en Paraguay, hermano, muchos hermanos nos han dado la espalda. Y no nos importa. ¿Por qué? Porque yo al menos no puedo dejar que la gente moldee lo que es mi carácter. No voy a dejar. Y muchos me pueden retar por esto, por aquello, pero no importa. No dejaré que la gente moldee mi carácter, mi personalidad, lo que Cristo me ha dado a mí. O porque a alguien no le guste, o porque fulanita ahí esté ahí escuchando y yo no quiero que esa fulanita se enoje conmigo. Por eso voy a callar, no lo haré. Y si le afecta a esa fulanita, a ese fulanito, es porque está en un error. Y eso, hermano, le va a ayudar a ordenar sus pasos. Y la palabra va de ambos lados.
Oñemos santo, dice muchas veces la gente. No, somos personas con debilidades, también tenemos errores. Si usted sabe, hermano, muchas veces como Dios también nos reprende si estamos equivocados. No es fácil. Porque en primer lugar el que enseña, hermano, lleva. Cuando aprende algo tiene que mirarse por sí mismo. Pero ¿cómo vamos a ordenar nuestros pasos si es que no conocemos la palabra? Si dejamos de lado, nosotros decimos, viene Cristo y yo me voy con Él. Pero, ¿cómo están tus pasos? ¿Está ordenado tus pasos? Esa es la pregunta. ¿O está dejando de lado esa palabra? No viroreí. Ese es un demonio. Usted sabe, hermano, que ese es un demonio que te hace creer que ciertas cosas no tienen mucha importancia. Es un demonio. Él no es nada. No es nada. A uno dice, no, puedes hacer, Dios te va a perdonar. Te viene sutilmente a hablar el diablo en tu mente. Y no, seguí nomás. Si Dios te va a perdonar. Dios te va a perdonar. No, Dios te va a perdonar. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra que si uno peca voluntariamente, ya no hay sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de hervor de fuego, de justicia, de juicio, fuego que va a devorar a los adversarios. Esa es la palabra, y muchos dicen, es duro la palabra. Es duro la palabra. Yo no te voy a ofrecer un cristianismo fácil. Muchos dicen, ven a Cristo y ya todo tranquilo. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar casa, Dios te va a dar esto, aquello. Mucho, hermano. ¿Qué pasa muchas veces por culpa de predicadores mentirosos? Le digo predicador mentiroso, ¿por qué? Y le voy a explicar el por qué. Muchos prometen, hermano, esto, prometen aquello, que Dios va a bendecir, que Dios va a prosperar, que Dios va a darte esto, va a traerte aquello, pero no te habla de lo que hay después. Y muchos solamente prosperidad predican. ¿Y qué pasa? Viene la persona al cristianismo y ¿qué pasa? Se encuentra de que había sido en el cristianismo, hay lucha. ¿Y qué dice? Me mintieron, sale decepcionado del camino cristiano. Muchos hermanos han dejado el camino. Uno puede decir, pero hermano, oye, alejada de la iglesia. Ucuriza pues, no, güey. Oye, carriá. Hermano, descarriado. Podemos decir mucho, pero ¿qué hay detrás de eso? Muchos hermanos decepcionados hay, hermano, del cristianismo, porque tal vez se les prometió algo y no recibieron. Y vinieron a encontrarse que dice la palabra que el cristiano, yo no vine a traer paz sino espada, dijo Jesucristo. El padre se va a levantar contra el hijo contra el padre, la madre contra la nuera, la suegra. Ahí siempre va a haber discusión, hermano, por causa del cristianismo. Y la palabra de Dios, hermano, si vamos a poner por obra, hermano, se te va a levantar el enemigo. Tu propia familia se te va a levantar. ¿Por qué? Porque no le va a gustar. Usted como padre de familia, por ejemplo, se levanta y dice, la palabra dice tal cosa, si es que vamos a cumplir. Tu esposa se te va a levantar. ¿Por qué? Porque no le va a gustar. Y usted como hombre, usted debe ser consciente que Dios te dio la responsabilidad sobre tu cabeza. Y Dios te va a pedir cuenta el día de mañana qué hiciste con esa autoridad que Dios te dio. Porque el hombre como padre de familia que tiene la autoridad de parte de Dios ahí. Y si el hombre está liberando, dejando que le domine esto, le domine aquello, los hijos le dominen, no porque al hijo no le gusta, no porque a la hija no le gusta. Entonces, ¿qué vas a decir delante de Dios si Dios te dice, ¿qué hiciste con eso que yo te di? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué uno va a decir? Así es que la palabra de Dios, hermano, es tan importante. Porque lo que nos va a salvar es el conocimiento de la palabra. Y si usted, la santidad, hermano, lo que nos va a meter en el reino de los cielos. Dice la palabra, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Todos conocemos, hermano, que dice esto. Que hay que seguir la paz y hay que seguir la santidad. Sin esa santidad nadie va a ver a Dios. Pero ¿cómo uno se va a santificar si no sabe lo que es santidad? Muchos predicadores dicen, tenés que santificarte, santificate. Pero si no te explica lo que es la santidad, ¿cómo uno va a saber lo que es la santidad?
Todos conocen lo que es santidad. La palabra es conocida por todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Muchos no te explican qué es en verdad la santidad. Te dicen, a la santidad apartarte del pecado. Hasta ahí te llegan muchos. Pero pocos son los que te dicen cómo poner por obra, qué hacer para poder llegar a eso. Hay pocos, hermano. Hay personas que sí te hablan y te muestran y te enseñan cómo hay que vivir en santidad. Hay personas, ¿por qué? Porque dijo Dios a Elías, por ejemplo, que había un remanente que no dobló rodilla ante Baal. Por eso es un error decir que no hay más predicadores que predican de esa manera. Que ya no hay predicadores que hablan de la verdad, que ya no hay predicadores que enseñan, que ya no hay predicadores. Eso es un error. No digo que es pecado, es error. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir aquella persona que tal vez está esforzándose por enseñar al pueblo y que escucha a uno decir que ya no hay más? Se va a sentir mal. Por eso, es un error decir eso. Que ya no hay predicadores que prediquen la verdad o que hablen de esa manera. Si uno va a expresarse, pues entonces decir que hay pero pocos. Hay pocos. Queda un pequeño grupo que realmente está buscando la voluntad de Dios. Y seamos de ese grupo que ha quedado, los que están en sintonía. Usted, predicador, busque las profundidades de la palabra de Dios. Usted me va a decir, hermano, pero yo no tengo capacidad, hermano, para eso. Dios te dice, clámame a mí, yo te voy a enseñar, yo te voy a responder. Ciertamente, no todos pueden enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque es uno de los ministerios que Dios dio para personas con la capacidad de enseñar. Porque el enseñar no es para todos. El exponerte y mostrarte y tratarte de esclarecer la palabra no es para todos. Pero se puede aprender, se puede, hermano. Y Dios da a cada uno conforme a su capacidad. Por eso no todos tampoco pueden ser evangelistas. El evangelista tiene otro carácter, tiene otro temperamento, tiene otro, hermano, llamado, visión y ministerio. Es el evangelista. Pero si usted se humilla delante, Dios te va a mostrar. Dios te va a enseñar. Y si usted quiere enseñar una cosa, le voy a recomendar. Escudriñe la palabra. Porque es importante si usted quiere enseñar la palabra o si usted quiere predicar. Una persona que canta, por ejemplo, digamos, tiene también algo importante. No digo con eso que le estoy restando importancia, no. Pero el que predica tiene un peso, digamos, un compromiso mayor sobre su cabeza de aquel que está tal vez ahí, mi hermano, cantando o haciendo otra cosa. ¿Por qué le digo? Si yo me pongo en este lugar, hermano, y te doy una mala enseñanza, y esa mala enseñanza que yo te di te lleva al infierno, ¿a quién cree que Dios le va a pedir cuenta? ¿A quién usted piensa que Dios le va a pedir cuenta? Si siendo que fui yo el que te enseñó mal. Claro que Dios a mí me va a pedir cuenta. Por eso, el que predica tiene que atender lo que dice. Tiene que tratar de ir más profundo a la palabra de Dios. Tiene que dejar que el Espíritu Santo hable. Que sea el Espíritu Santo. Y muchos hermanos, hay cosas que mientras están predicando, hermanos, no sueltan, no dicen porque no van a agarrar más. O es muy fuerte ya lo que... La palabra que Dios ponga en tu boca, que no te importe quién agarre mal. Y muchos detienen, Dios le pone en el momento mientras está predicando, Dios le pone una palabra en su boca, pero no suelta esa palabra, calla esa palabra. ¿Y por qué crees después que te viene lucha? Porque usted atajó eso que Dios quería que usted dijera. Tal vez había una persona que estaba necesitando esa palabra, que esa palabra le iba a hacer volver de su mal camino. Y usted no quiso decir no porque ya es muy fuerte. Y no dijo. Y después te viene lucha. Y quieres saber por qué te vino lucha. Es porque Dios ahí te dio un pinchetazo porque callaste lo que Él quería que usted diga. A el predicador, hermano, tiene que atender. Si vamos a ayudarle a las personas, hermano, para que pueda ordenar sus pasos, debemos pedirle en primer lugar a Dios, hermano, que sea Dios el que nos enseñe, para que nosotros podamos, hermano, ayudar a otras personas. No seamos atropellados, no.
El predicador no puede ser atropellado. El predicador tiene que analizar las cosas. Tiene que mirar, pedirle a Dios que Dios revele. No, tampoco el predicador puede, hermano, por mensaje ajeno guiarse, por mensaje ajeno copiar, hermano. Muchos hermanos de internet sacan sus mensajes. O de otro predicador o de libro. Se basan en el internet, en libro. No. El predicador no puede ser así. El que es de Dios, hermano. ¿Por qué? Entonces, ¿en qué nos convertimos? En cotorra, hermano, en una grabadora. En una cotorra. Un loro, hermano, uno le dice algo y se pasa. Tenemos que buscar nuestra propia personalidad como hijos de Dios. Usted, por ejemplo, que está escuchando, usted no, digamos, no piense o no intente o no desee ser igual que yo, porque no te va a salir, porque yo tengo mi propia personalidad y usted tiene tu propia personalidad. Tampoco yo voy a poderme parecer a lo que es tu ministerio, porque no me va a salir. Tal vez usted tiene un ministerio específico que Dios te dio, y lo que usted está haciendo yo no voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque Dios te dio ese ministerio y esa personalidad y esa forma de trabajo. Y tampoco, y es viceversa. Dios le da a cada uno. Si es que si usted es un predicador y aún no tiene una personalidad, búsquele, pídale a Dios una personalidad. Pídale a Dios una personalidad como siervo, como ministro de Él. ¿Y qué es eso? La personalidad es lo que define al predicador. Por ejemplo, hay predicadores que tienen una manera de explicar, por ejemplo. Tienen una manera de cómo explica, cómo ministra, cómo enseña, cómo habla. Esa es su personalidad. Y Dios te va a dar tu propia personalidad, tu propio carácter, tu propia manera de hacer las cosas. Tenemos que ser originales. Eso es para los predicadores, porque es importante también, vale la pena aclarar, vale la pena también mencionar un poco sobre esto. Pero lo que tiene que estar en el primer lugar del predicador es, hermano, la palabra de Dios. Porque eso es el que ordena nuestros pasos. Por medio de la palabra de Dios nosotros sabemos lo que está bien y lo que no está bien. Para eso sirve la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Si uno conoce la palabra, la iniquidad no puede enseñorearse de la persona, porque uno ya sabe que eso está mal. Entonces pues va a renunciar y ahí el diablo va a perder. La mayor herramienta del diablo, hermano, es tenerle a las personas en pecados inconscientes. ¿Por qué pecados inconscientes? ¿A qué me refiero cuando digo pecado inconsciente? El pecado inconsciente es aquel pecado que uno está cometiendo sin saber que eso es pecado. En otra parte de la escritura, una vez ya he hablado sobre esto, hermano, el pecado que es por error y el pecado que es por engaño. Yo no sé si usted ya leyó ese versículo. Si alguna vez ya leyó ese versículo, pues le recomiendo que lea esta parte. ¿Y qué es el pecado por error y qué es el pecado por engaño? Es bastante importante también de saber esto. Pero eso vamos a estar ya dejando para otro episodio, como se dice, para otro momento. Vamos a seguir hablando sobre esto en el nombre de Jesús. Ahora ya vamos a quedar con esta palabra hasta aquí. Así es que, si usted realmente quiere ser salvo, debe sus pasos ordenar delante de Dios. ¿Y cómo se ordenan los pasos? Pues es a través y netamente a través de la palabra de Dios.